Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. La ciudad de Chicago amaneció bajo un cielo gris, amortiguado por el rugido de los coches y el frío viento de enero. Las aceras estaban llenas de basura, y los relucientes escaparates parecían impasibles para los transeúntes apresurados. En este mar de hormigón y neón, algunos eran invisibles para el mundo. Entre ellos, Emily Carter había vagado durante años, con una bolsa de plástico como único refugio, una manta demasiado fina para protegerse del viento cortante y una mirada que hablaba más fuerte que cualquier palabra. Emily no siempre había estado aquí. Alguna vez tuvo un hogar, un trabajo, sueños. Pero la vida había sido cruel, una serie de infortunios, un despido brutal, y luego una enfermedad familiar que no podía permitirse. Lo había perdido todo, excepto su dignidad y esa extraña capacidad de nunca rendirse, incluso cuando el mundo parecía haberle dado la espalda. Conocía cada rincón de la ciudad, cada banco donde dormir, cada lugar donde encontrar un poco de calor humano, e incluso en su indigencia, conservaba una chispa de bondad que ninguna adversidad había podido extinguir. Esa mañana, mientras se acomodaba bajo el porche de un viejo edificio abandonado para reparar una bicicleta que había encontrado en un contenedor de basura, no tenía ni idea de que un encuentro estaba a punto de cambiar su vida para siempre. A pocos metros, en la misma calle, aparcaba una limusina negra. Dentro, Robert Johnson, un empresario millonario, observaba distraídamente la ciudad desde su ventana tintada. Su vida era envidiable para muchos: poder, dinero, influencia. Pero a pesar de su éxito, había un vacío, una falta de conexión humana que el dinero no podía llenar. En ese preciso instante, un niño de 8 años, Noah Johnson, huía del frío de la ciudad, con su bicicleta nueva rota y los ojos llenos de lágrimas. Su grito silencioso de frustración resonó en la quietud de las calles, y Emily, con las manos manchadas de grasa, levantó la vista. Era una escena sencilla, un niño en apuros y una mujer sin hogar dispuesta a ayudarlo. Pero Robert Johnson, observando la escena desde su coche, sintió algo que nunca antes había sentido, una mezcla de curiosidad y desconcierto. ¿Cómo podía esta mujer, claramente desamparada, mostrar tanta competencia, tanta humanidad, frente a un niño en apuros? Nadie en esa calle sabía aún que ese simple y fugaz momento cambiaría el curso de sus vidas. Una cadena reemplazada, una sonrisa intercambiada, y la invisible Emily Carter acababa de tocar los corazones de un niño y un millonario. El destino, frágil pero inexorable, acababa de ponerse en marcha. El gélido viento de Chicago silbaba entre los edificios, trayendo consigo los sonidos de la ciudad. Emily Carter estaba agachada en la acera, con las manos cubiertas de grasa, sujetando la cadena de una vieja bicicleta que intentaba reparar. Sus dedos temblaban no de frío, sino de concentración, cada movimiento debía ser preciso. De repente, un sollozo le llamó la atención. Levantó la vista y vio a un niño de unos 8 años, con las mejillas rojas por el viento y las lágrimas, sosteniendo una bicicleta nueva con la cadena rota. La sacudía desesperadamente, como si su angustia pudiera arreglar la cadena. «Oye, ¿necesitas ayuda?», preguntó Emily con voz suave pero firme. El niño saltó, inseguro, luego asintió tímidamente. Yo quería ir a casa», dijo con voz temblorosa. Emily se agachó, examinó la bicicleta y sonrió levemente. Sus manos, a pesar de años de penurias en las calles, conocían el metal y la mecánica como por arte de magia. «No te preocupes, lo arreglaré», dijo. Mientras trabajaba, el niño la observaba fascinado. Se llamaba Noah Johnson y vivía en uno de los barrios más ricos de Chicago. Pero esa mañana, había olvidado que era importante o rico. Era solo un niño en apuros, indefenso ante la mecánica de una bicicleta. «¿Cómo te llamas?», preguntó Emily, ajustando la cadena. «Noé. Noé Johnson». El nombre le sonó familiar y un pequeño escalofrío recorrió a Emily. Pero no dijo nada. En cuanto volvió a colocar la cadena, la bicicleta volvió a la vida. Noah se subió y pedaleó un rato, secándose las lágrimas para revelar una sonrisa radiante. «Muchas gracias».
dijo con la voz llena de gratitud. Con mucho gusto, respondió Emily sonriendo a su vez. En ese preciso instante, una limusina negra se detuvo a pocos metros. Robert Johnson, el padre de Noah, el millonario empresario, se bajó y observó cómo se desarrollaba la escena. Estaba acostumbrado a controlarlo todo, sus negocios, sus inversiones e incluso los detalles más pequeños de la vida de su hijo. Pero nada en sus libros ni en sus reuniones podría haberlo preparado para lo que ahora presenciaba. Una mujer sin hogar, con la ropa hecha jirones y las manos manchadas de grasa, acababa de reparar la bicicleta de su hijo en cuestión de minutos. El niño, ajeno a su riqueza o estatus, casi la besó en señal de gratitud. Y Robert sintió, por primera vez en años, una emoción pura, una mezcla de sorpresa, admiración y curiosidad. Emily levantó la vista y se encontró con la mirada del millonario. No sabía quién era él, ni él quién era ella. Pero en ese tenso silencio, parecía haberse formado un vínculo invisible, frágil pero real, entre la mujer que no tenía nada y el hombre que lo tenía todo. Y para Noé, nada de eso importaba. Lo único que importaba era que su bicicleta volvía a funcionar y que un desconocido acababa de transformar su día de desesperación en un momento de felicidad inesperada. Robert Johnson permaneció inmóvil unos instantes, con las manos agarrando la puerta de la limusina. Observó a Emily Carter levantarse lentamente, colocarse la bolsa de plástico al hombro y alejarse con la serenidad que solo poseen quienes han sobrevivido a las experiencias más desgarradoras. Sintió un extraño impulso, algo en su postura, en su mirada, parecía desafiar la miseria, desafiar al mundo entero. Robert no estaba acostumbrado a sentirse así. Normalmente, veía a las personas sin hogar como siluetas borrosas, figuras que pasabas de largo y olvidabas al instante. Pero Emily era diferente. Papá, gritó Noé, tirando suavemente de su manga. ¿Qué pasa, muchacho?, preguntó Robert, tratando de recuperar la compostura. Ella arregló mi bicicleta, dijo Noé emocionado. Robert sintió una punzada de tristeza. Conocía el valor del dinero, la posibilidad de comprar cualquier cosa, pero nunca había aprendido a apreciar el valor de los gestos sencillos, sinceros y desinteresados. Por primera vez, se preguntó, ¿y si lo que este niño acababa de recibir era algo que ningún dinero podría comprar? Salió de la limusina y caminó hacia Emily, quien se alejaba lentamente. Ella aún no lo había notado. Robert aminoró el paso, consciente de que cada movimiento podía destrozar o alterar ese frágil momento. Disculpe, dijo finalmente, con voz tranquila pero firme. Emily se giró bruscamente, sorprendida. Sus ojos, alertas y cautelosos, se encontraron con los del hombre. Lo evaluó rápidamente: traje impecable, reloj de oro, coche de lujo. Todo en él destilaba riqueza, control, distancia. Sí, respondió Emily cortésmente pero a la defensiva. Soy Robert Johnson, dijo con vacilación. Quería agradecerte lo que hiciste por Noah. Emily permaneció en silencio. No estaba acostumbrada a recibir la gratitud de los ricos, y mucho menos de los millonarios. No quería que el dinero ni el poder influyeran en ese momento. No es nada, dijo simplemente. Los niños a veces necesitan ayuda. Yo solo quería ayudarlo. El silencio que siguió fue denso y tenso. Robert sintió que debía tomar una decisión: irse y seguir con su vida habitual, o quedarse e intentar comprender a esta mujer que parecía poseer algo que el dinero no podía comprar. ¿Puedo ofrecerle algo de beber?, propuso finalmente, un poco incómodo. Emily dudó. Las ofertas, regalos o favores de los ricos siempre tenían un precio oculto. Pero algo en su voz, una sinceridad que no había encontrado en mucho tiempo, la impulsó a aceptar. Está bien, dijo ella suavemente. Mientras se alejaban hacia un pequeño café local, Noah corría delante de ellos, sonriendo, sin percatarse de la profundidad de este encuentro. Robert miró por última vez a su hijo, luego a Emily. Aún no sabía que este simple encuentro en la acera cambiaría sus vidas para siempre. Dentro del café, Emily olió el aroma a café recién hecho y pasteles.
por primera vez en semanas, se permitió sentarse, respirar y ser vista como algo más que una simple sombra de la ciudad. Robert, mientras tanto, sentía una curiosidad profunda, casi insoportable. ¿Quién era esta mujer que había reparado la bicicleta de su hijo, y por qué presentía que estaba a punto de cambiar su vida de maneras que ninguna fortuna podría haber previsto? El café estaba casi vacío, salvo por el suave zumbido de la máquina de expreso y el tintineo de las cucharas en las tazas. Emily Carter se sentó frente a Robert Johnson, con las manos aún manchadas de grasa y la mirada cautelosa pero curiosa. Nunca había conocido a un hombre como él, educado pero atento, imponente sin ser agresivo, rico sin ser arrogante. Entonces, empezó Robert, vacilante, no entiendo. ¿Cómo es que sabes reparar una bicicleta así? Preguntó. Emily sonrió tristemente. Aprendí en la calle, respondió sabiamente. Hay que saber valerse por sí mismo cuando nadie te ayuda. Cosas rotas, a veces eso es todo lo que necesitas para sentirte útil. Robert sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Nunca imaginó que la vida pudiera ser tan dura para alguien. Sus experiencias corporativas, sus viajes, sus veladas lujosas, todo eso de repente parecía insignificante comparado con la lucha diaria de Emily por sobrevivir. ¿Tú vives aquí, en la calle?, preguntó suavemente. Sí, respondió Emily, bajando la mirada. Pero me las arreglo. He aprendido a protegerme, a confiar solo en mí misma. Robert quedó impresionado por la fuerza serena que emanaba de ella. Lo había perdido casi todo, pero conservaba su dignidad y una humanidad excepcional. Pensó en su hijo Noah, en lo profundamente conmovido que le había resultado un simple gesto, y comprendió que esos momentos eran mucho más valiosos que todas las lecciones que había aprendido en su oficina. Me gustaría entenderlo, continuó Robert. Quizás te ayude de alguna manera. Pero no quiero ofenderte. Emily lo miró sorprendida. Le habían ofrecido ayuda antes, pero siempre con condiciones o juicios. Este hombre parecía sincero. Pero no pudo evitar ser cautelosa. No sé si necesito ayuda, dijo con calma. Pero gracias por querer escucharme. Su conversación se prolongó, las palabras fluyendo suavemente entre ellos. Emily habló de su vida antes de la calle, de los sueños que había perdido y de esa constante sensación de lucha. Robert, por su parte, habló de su hijo, de su propia soledad a pesar de su riqueza y de esa extraña sensación de que las cosas más sencillas eran las más valiosas. Noé, por su parte, jugó un rato con su bicicleta reparada, observando a los adultos. No entendía todos los detalles, pero sabía que algo nuevo, frágil y luminoso, se tejía entre su madre desconocida de la calle y su padre millonario. Al salir del café, Robert hizo una propuesta inesperada. Emily, si quieres, podría ofrecerte un lugar para descansar, al menos unos días. Nada permanente, solo, un poco de consuelo. Emily dudó. Aceptar significaba abandonar su territorio, su entorno familiar, y quizás enfrentarse a algo que temía, la adicción. Pero en sus ojos brillaba un destello de curiosidad y una confianza incipiente. De acuerdo, dijo finalmente. Pero mantengo mis condiciones. Robert asintió, entendiendo que el respeto mutuo sería la clave para este frágil vínculo. Mientras caminaban por las calles heladas de Chicago, Emily sintió por primera vez en mucho tiempo que no estaba completamente sola. Y Robert comprendió que, a veces, la riqueza no se trata de acumular cosas, sino de reconocer el valor de lo que la mayoría de la gente pasa por alto. Esa noche, ninguno de los dos sabía aún que ese encuentro marcaba el inicio de una serie de acontecimientos que cambiarían sus vidas, pondrían a prueba sus corazones y su confianza y revelarían que, a veces, los milagros más inesperados nacen en los lugares más improbables. La noche caía sobre Chicago, envolviéndola con un resplandor anaranjado y largas sombras. Emily Carter siguió a Robert Johnson hasta su casa, una mansión discreta pero imponente en un barrio exclusivo. Sus ojos se fijaron en cada detalle, las paredes lisas, el jardín perfectamente cuidado, la calidez que emanaba de las ventanas. Era un mundo que nunca había conocido, un mundo tan diferente de las aceras y los porches donde había vivido.
Pasa, dijo Robert, abriendo la puerta. No te preocupes, no soy una trampa, añadió con una sonrisa. Emily dudó, su instinto de supervivencia se mezclaba con una creciente curiosidad. Pero Noah, de la mano de su padre, le dedicó una sonrisa radiante que disipó algunas de sus dudas. Finalmente entró, y el calor de la casa la envolvió como una manta que nunca había conocido. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que quieras, dijo Robert, señalando una habitación sencilla pero cómoda. Quiero que sepas que aquí nadie te juzgará. Emily se sentó en la cama, mirando al techo, dejando que las emociones la invadieran. Miedo, desconfianza, pero también una extraña sensación de seguridad que no había sentido en años. Gracias, dijo finalmente, con la voz casi quebrada. No sé qué decir. Robert meneó la cabeza. No tienes que decir nada. Solo mereces ser visto y respetado. Noé, impaciente, preguntó. Mamá Emily, ¿te quedarás aquí esta noche? Emily sonrió con dulzura y asintió. Por primera vez, se sintió aceptada en un hogar, no por lo que poseía, sino por quién era. En los días siguientes, se apoderó de una extraña y frágil rutina. Emily, que siempre había sobrevivido sola, descubrió que podía descansar, que la bondad podía existir sin segundas intenciones. Robert, por su parte, aprendió a ver más allá de su mundo dorado, a comprender que la valentía y la bondad no se miden en dinero, sino en actos sencillos. Una noche, mientras el viento sacudía las ventanas y Chicago parecía suspendida en silencio, Robert preguntó. Emily, ¿qué es lo que realmente quieres? Ella lo miró, vacilante. Luego, con voz suave pero firme. Solo quiero una oportunidad de demostrar que puedo ser más de lo que la calle ha hecho de mí. Robert sonrió al comprender que ella acababa de ofrecerle algo precioso, su confianza. Entonces lo tendrás, respondió. Y haré todo lo posible para protegeros a ti y a Noah. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Emily durmió sin miedo, sin hambre, sin soledad. Soñó con su pasado, sus luchas, pero también con un futuro que jamás se había atrevido a imaginar. Y en algún lugar de la silenciosa mansión, Robert Johnson reflexionó sobre cómo una mujer sin hogar y una simple bicicleta habían cambiado su vida, revelando que la verdadera riqueza reside en el amor, la confianza y los gestos sinceros. Al día siguiente, la vida continuaría, pero nada volvería a ser igual. Emily, Noah y Robert habían comenzado a construir un puente entre dos mundos, un puente frágil pero fuerte, cimentado sobre la humanidad, la resiliencia y la esperanza. Y Chicago, con todas sus luces y sombras, parecía un poco más apacible esa mañana.